Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un conversatorio más de este primer Festival Nacional de Teatro de La Cafeta 2021. El día de hoy tenemos como invitado a un buen amigo y colaborador de este festival también, con dos puestas en escena, con El Pintor de Mariposas y con El Príncipe Feliz. Él es Alfredo Payán y él es quien va a platicar con nosotros. Bienvenido. Hola Isaac, muchas gracias, pues muy contento de ser parte de este primer festival y pues felicidades por esta iniciativa. El propósito de que estés aquí sobre todo es que nos platiques de tu obra Paicam. Tu obra Paicam que para quien vea este video en el futuro, estamos en el 2021, pero vienen regresando precisamente de hacer una gira por la Ciudad de México, en el sistema de teatros de la Ciudad de México, y en unas semanas más estarán también en la Muestra Nacional de Teatro de este mismo 2021. Así es. Y bueno, en el 2022, digo, adelantándonos un poco, tendremos una gira por diferentes municipios de Durango, gracias al sistema de apoyos para la creación y proyectos culturales, en el programa de Coinversiones. Y pues bueno, creo que eso es un esfuerzo muy padre, poder llevar el teatro a lugares donde difícilmente llegan puestas en escena o proyectos artísticos y pues comunidades también que de difícil acceso. Eso creo que es algo muy bonito y que nos motiva mucho. Un poco antes de entrar en materia, que nos platiques sobre tu proyecto, queremos conocer un poco más del director, de ti, Alfredo. ¿Cuál es, tú eres de aquí, de la ciudad de Durango, fuiste a hacer tu carrera a la ciudad de Guadalajara? ¿Cuál fue tu primer encuentro con lo artístico aquí en la ciudad? ¿Qué evento, qué situación o qué circunstancia fue la que tuviste que sentiste eso que le llaman muchos el llamado? ¿Qué te sucedió que dijiste, este es mi camino, esto me gusta, me quiero ir por aquí? ¿Cómo fueron tus inicios aquí en la ciudad de Durango antes de que decidieras hacer tu carrera en la ciudad de Guadalajara? Todo empezó cuando era muy chiquito. Yo creo que tendría entre 4 o 5 años de edad. Mi mamá me llevó al Teatro Victoria. Eso sí es el primer recuerdo que tengo del contacto con el teatro. No me acuerdo qué obra de teatro fue, sé que era un clásico infantil. eh, y pues desde que entré y digo, el Teatro Victoria es un teatro bellísimo que es difícil que no te impacte, y más para un niño tan pequeño. Y luego ver ahí los telones, cuando se abre todo lo que hay detrás, a mí me impactó muchísimo. Uh, Regresé a la casa diciendo que quería ser actor y que quería ser director y que yo quería hacer teatro. Nunca fui un niño muy deportista, entonces sí me clavé mucho en esta idea de que yo quería hacer teatro y pues durante un buen rato, o más bien durante gran parte de mi infancia, pues mis juegos eran buscar con qué hacer obras de teatro. Mis vecinos, de repente ahí mis hermanos, casi como el hermanito obligado que le toca hacer piedra uno y demás, me seguían la corriente, pero no siempre. Entonces, pues yo empezaba a destruir, bueno, a construir más bien, destruyendo, construir otras cosas para hacer mis personajes y escenografías, y si veía un par de cortinas, pues le veía cara de teatro y ahí empezó todo. Mis papás vieron que había mucha insistencia al respecto. Bueno, antes de entrar a un grupo formal, tuve una experiencia con el teatro de títeres, fue en la primaria. Había una campaña para el cuidado del medio ambiente y como parte de los objetivos de la clase era hacer un montaje de títeres con los niños. Recuerdo que la escuela consiguió un teatrino, me acaban de regalar un títere y pues ahí la maestra como pudo armó un pequeño montaje con una historia que venía en los libros de texto. Ese fue mi primer encuentro con el teatro y fue precisamente, ya en materia pues con el teatro de títeres. Luego empecé a tomar talleres en la Casa de Iniciación al Arte y a la Cultura. Mi primer maestra de teatro fue Tere Heredas, con quien todavía sigo en contacto y tengo un recuerdo muy bonito. Después me reencontraría con ella en otros proyectos, pero a los, ¿qué serían? 8 años, pues sí, mis papás vieron que la insistencia era mucha
y me llevaron a la Casa de la Cultura. En ese tiempo el maestro Jaime González Crispín era quien tenía a su cargo el grupo de teatro infantil, y aparte por ahí había un vínculo con la universidad porque la mamá de una de las niñas trabajaba en el sindicato de la UGED. Entonces, pues de repente hay una colaboración, nos prestaban el teatro, nos programaban en eventos de la UGED. En ese tiempo el DIF tenía el Teatro Angelita Z de González de la Vega, que tristemente desapareció, y normalmente ahí eran las presentaciones eran como los festivales del CIAC. Teníamos temporadas en este teatro, tuvimos temporadas en el Teatro de la Universidad. Éramos un grupo formal, a pesar de que éramos muy chiquitos, éramos niños entre los 8, yo creo que el más grande tendría 12 años, todos estábamos en primaria, pero ya nos llevaban a giras. Recuerdo que nos tocó ir a Nuevo Ideal, a Santiago, a Vicente Guerrero. El grupo se desintegra cuando yo termino la primaria, y no se desintegra, el director se va, pero llega el maestro Miguel Ibarra, que bueno, ya no está con nosotros. Es una persona de quien tengo muy buenos recuerdos porque creo que fue la primera persona que me inculcó la disciplina. Yo recuerdo que si llegaba 10 minutos, digo que tengo un problema ahí con los horarios y todo eso, pero yo recuerdo que si llegaba 3 minutos tarde, el ensayo era a las 5. Y igual en una ocasión tenía una fiesta, estaba en la secundaria, yo empecé a trabajar con él ya cuando estaba en secundaria, y dije, profe, es que yo no puedo estar en la función porque tengo una fiesta con mis amigos. Tenía, ¿qué te gusta? 13 años, no sé, se te hace fácil. Y no, pues me echó un sermón que hasta la fecha, me acuerdo de ese momento, se me quedó muy grabado, y es cuando dices, qué padre tener a esa edad una persona que te haga valorar el trabajo y ser responsable. Seguí haciendo teatro en el CONALEP. Curiosamente, el grupo de la Casa de la Cultura se desintegró, pero él nos jaló a 2 niños a trabajar al CONALEP, y trabajé con chicos de prepa durante, ¿qué serían? 2 años, casi 3. Y con él también salíamos a municipios, teníamos presentaciones en el CONALEP, en algunos otros espacios de aquí de Durango. Por ahí en ese inter, recuerdo que el maestro Castro Eugenio Cruz intentó abrir una academia, después no sé qué pasó, creo que no funcionó. Estuve unos meses con él. Luego ya en la secundaria de repente hubo intentos de formar un grupo de teatro, montamos pastorelas, cosas, pues lo que normalmente se hace en las escuelas. Y cuando entro a la preparatoria en el Colegio de Bachilleres Lomas, en el tercer semestre llega Lili López, que ella había manejado el grupo de teatro del Bachilleres Forestal, la mandan a Lomas, y bueno, pues ahí continué un poquito con el teatro escolar. Ella estuvo con nosotros todo un año, movimos proyectitos pequeños, pero bueno, que funcionaban mucho entre los mismos bachilleres. Ahí conocí a personas como Silvia Romero, empezó a hacer teatro ahí, que bueno, ahora ella continúa también. De los chicos que estaban conmigo en el primer grupo, creo que ninguno siguió haciendo teatro. Y después, bueno, termino la prepa, entra ahí como el pleito entre qué vas a hacer, ¿no? Pues yo quiero estudiar o teatro, comunicación. No, pues teatro no hay en Durango, compa, te friegas. Y comunicación pues no es como una opción, y aparte no hay en escuelas públicas, así que búscate otra cosa. Recuerdo que apliqué a psicología en la UGED, no quedé, apliqué al Tecno, no quedé, pero luego ahí como en una segunda ronda, pues bueno, quedé. Duró un año porque realmente, aunque me esforcé por echarle ganas y salir adelante, pues no funcionó, y yo seguía con la inquietud de hacer cosas dentro del medio artístico. Ya después de un año dije, pues no puedo más con esto. Entré a estudiar comunicación a la Lobos. Digamos que me despegué un poquito del teatro, creo que fue en el primer semestre donde tuve mi último contacto con el teatro, en una pastorela. De hecho fue con Tere Deras, mi primer maestra de teatro, y de ahí pues el contacto fue cuando ocasionalmente iba a ver una obra de teatro. Terminé de estudiar comunicación, trabajé un tiempo aquí, me tocó estar en algunos proyectos políticos haciendo publicidad, publicidad para negocios.
Y una de mis últimas maestras me invita a formar parte de un proyecto muy interesante que es estaban por armar el canal de televisión de la Universidad Juárez del Estado de Durango y a mí me tocó estar en el equipo, pues prácticamente que lo fundó. No fuimos el equipo que le tocó arrancarlo, pero sí el que nos tocó picar piedra y yo era, entre comillas, el productor, pero era el mensajero. Recuerdo que andaba en mi bici repartiendo oficios y demás. Digo, las cosas no funcionaron como se esperaba con ese equipo de trabajo. Sale mi maestra, yo decido pues no quedarme y en ese momento que renuncio era como, ¿qué voy a hacer de mi vida? No tengo trabajo, acabo de renunciar al único posible trabajo que tenía, porque de hecho yo entré sin que me pagaran. O sea, después sí me pagaron, tuve ahí como una compensación, pero yo decía, bueno, no, realmente no quiero quedarme aquí, quiero irme fuera. Y pues me acordé que existía el teatro y que tenía ahí la inquietud guardada, entonces había cerrado el proceso para la Universidad Veracruzana, no tenía mucho conocimiento de las escuelas en Ciudad de México y la verdad es que sí me aterraba un poquito irme a un lugar como este. Y tenía un buen amigo en Guadalajara, el proceso estaba abierto, así que pues nada, en ese mismo momento investigué, apliqué. Curiosamente me tocó ir a hacer el trámite de la credencial de aspirante justo el día de mi cumpleaños. Y pues prácticamente desde ese momento me tuve que ir un 20 de abril, llegué el 21. Llegué y el sistema se cayó y nos tuvieron ahí como, creo que era un jueves o viernes, me tuve que esperar hasta el siguiente lunes, pero pues prácticamente desde ese día ya me quedé en Guadalajara y pues ya ahí comienza otra historia, ¿no? Donde descubro el teatro de títeres también, pero ya no los títeres tradicionales, el guiñol, los hilos, sino que descubro compañías que están haciendo pues técnicas como el teatro negro, pero aplicado al teatro de títeres para adultos. Y a mí me encantó desde el principio. Recuerdo que la primera compañía que me tocó ver fue Luna Morena. Ellos empezaban en ese tiempo. Casualmente yo pasaba por el Ex Convento del Carmen, un centro cultural que me quedaba de paso entre la casa y la escuela, y siempre veía la obra anunciada y un día dije, bueno, pues es temprano, alcanzo a llegar, traía el dinero para el boleto. Y vamos, no, fue otro mundo. Y desde ese momento dije, a mí me encantaría trabajar con ellos. Curiosamente, al final de la carrera se me da la oportunidad de hacer mi servicio social con Luna Morena. Durante todo este lapso, pues bueno, hice teatro estudiantil, los proyectos escolares de rigor. Sí, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Estudiaste en la Autónoma de Guadalajara? No, la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara. Es la universidad pública. Sí. Obviamente llevabas otras clases que no estaban totalmente enfocados a los títeres. De hecho, no llevaba títeres. Era precisamente lo que te quería preguntar. O sea, primero es el enfrentamiento de llegar de una provincia donde pues había muy poca, hay poca formación aquí en la ciudad de Durango, salvo con personas específicas, pero de repente estar en una universidad donde todo tu día es dedicado al teatro, pero como dices, dedicado al teatro, pero no al teatro que tú querías. Entonces, ¿cómo seguías decidiendo, teniendo todo este universo alrededor, por dónde satisfacías esta insistencia de irte por el camino de los títeres? Bueno, digo, como muchos llegamos con la inquietud de ser actores, a mí me interesaba la dirección. De hecho, desde que estaba estudiando comunicación, siempre buscaba ser líder en los proyectos y dirigir. Luego los maestros también como que te bajaban un poquito. Le digo, no, tú te vas de director de fotografía o tú te vas de asistente. Pues sí, el interés era por irme por el lado de la actuación. Creo que me gustó, cuando descubrí los títeres me gustó más. Tal vez hubo cosas dentro del proceso formativo que no me gustaron tanto de las clases de actuación. Y además también siempre tuve mucha facilidad para todo lo plástico. Entonces creo que el teatro de títeres te permite combinar ambas cosas. La mayoría de los titiriteros, no digo que todos, pero la mayoría construimos nuestros títeres. Entonces, pues ahí, de hecho yo me puedo perder un año completo. Hay procesos que se tardaron mucho porque seguíamos haciendo los títeres hasta que dice, oye, párale, nunca vas a acabar con eso. Pues
creo que el conflicto empezó ya cuando descubrí el teatro de títeres de esta manera. Había bueno, una optativa cuando yo entré de títeres, pero era construcción, a la que era muy difícil entrar porque siempre te ganaban los créditos los de otras carreras. Tristemente, muchas materias que deberían estar totalmente enfocadas a la gente de teatro, pues las ofertaban para los de diseño, de arquitectura. Entonces, como era muy fácil tomarlas, te daban muchos créditos, eran nada más los sábados, entonces se llenaban y a veces yo nunca alcancé cupo para Títeres 1, que era la de construcción. Cuando iba como en el tercer semestre o cuarto, no recuerdo muy bien, abrieron Títeres 2. Entonces yo dije, bueno, un segundo grupo de construcción de títeres. Y nada, que llegamos, la maestra que nos daba la clase de voz era quien iba a dar la clase de títeres y nos dice, bueno, les cuento de qué va esto. No es construcción de títeres, por si estaban pensando en eso, pues considérenlo. Pero yo los invito a que se queden, prueben 1 o 2 clases. Si no les gusta, pues la dan de baja y listo. Yo sí dije, es que yo sí quería construcción de títeres, maldita sea. Pero bueno, me quedé, estaban ahí otros, éramos un grupo muy pequeño, éramos 5 personas o 6, la mayoría de teatro, una persona de fotografía o algo así. Entre, pues bueno, ¿por qué no darme la chance? Luego estaban otros compañeros con los que me llevaba muy bien y pues ahí como que nos motivamos. Coincidió también que ese año Luna Morena organizaba, creo que era el segundo Festival Internacional de Títeres, el Festín de los Muñecos. Y pues bueno, compartí un poco las clases de títeres con los montajes que llevaban y pues olvídate, ahí sí fue como un shock tremendo porque Luna Morena siempre ha buscado traer compañías importantes que estén haciendo trabajos interesantes y sobre todo muy novedosos en cuanto al teatro de títeres y teatro de objetos. Entonces en ese momento me tocó ver trabajos de Helen Ducharme, que tiene una compañía en Canadá muy importante que se llama Teatro Motus, Gaia Teatro de Inés Pasig y no recuerdo ahorita el nombre del otro director, que traían un trabajo precioso solo con las manos y pequeñas cabecitas. Venía una compañía de Alemania y había un trabajo que no me tocó ver tristemente y lo he visto en videos, pero ese poemas visuales del maestro Jordi Beltrán de Cataluña. Es un trabajo precioso y nunca he regresado a México tristemente, bueno, no con ese trabajo, pero creo que a mí en ese momento lo que me movió muchísimo es una versión de La Vuelta al Mundo en 80 días. Ahorita te digo el nombre del director, pero a mí sí lo vi y dije, wow, si yo pudiera hacer algo como esto sería maravilloso. Y bueno, pues ya a partir de ahí comencé a buscar. Coincidió también que para ese festival viajó desde Durango un actor, director, José Ángel Soto, y bueno, ahí tuvimos contacto, y él me invitó a algunas funciones, él iba a un taller, me tocó ver los ejercicios finales y dije, wow, esto está muy interesante y es algo que nunca vamos a ver en la escuela. Eso me movió muchísimo y sí, ahí fue un conflicto porque yo ya empecé a clavarme más en el teatro de títeres. A partir de ahí, pues decido que sí me quiero dedicar a eso. Entonces invito a varios compañeros de mi generación y de otros grupos que iban más arriba a formar un proyecto. Estaba muy loco y ahora que lo veo digo, bueno, uno es a veces muy soñador. Quería hacer un musical con títeres. Y invité como no sé, éramos 15 personas. Todos, sí, suena interesante. Al final, o sea, solitos fueron saliendo del proyecto varios. Nos quedamos solamente 3 personas, que fue con los que formé Maika. Y sí fue muy complicado porque, pues para algunos maestros era como de, pues ese loquito que le gustan los títeres, pero pues esto no es teatro. Ajá, exactamente. Todavía recuerdo en mi examen de titulación por ahí un comentario como de, bueno, tú no destacaste mucho en la actuación, pero haces títeres. Y pues mírame aquí haciendo títeres, ya vamos a cumplir 14 años con Maika Teatro. Wow.
antes de continuar y también platicarles un poco a las personas que están siguiendo la transmisión, ahora sí que por motivos de diversos, sobre todo de trabajo de Alfredo y de las actrices y la asistente de dirección que iban a estar en esta entrevista, vamos a insertar ahorita a continuación un fragmento de una entrevista que hicimos de manera virtual con una de las actrices de PyCam que se llama Melissa Zaragoza, que nos va a platicar un poco de su experiencia y de su proceso en esta obra de PyCam dirigida por Alfredo Payán. Seguimos con Alfredo y escuchamos a Melissa. Hola Isaac, pues primero que nada, gracias por la invitación. Y pues sí, hace ya ni siquiera recuerdo cuántos años son los que pasaron para que esto se concretara, pero fueron varios intentos los que hicimos por hacer que esto sucediera. En ese momento no sabíamos que se iba a llamar PyCam, pero dimos un intento, no se dio por los tiempos, volvimos a hacerlo, no teníamos a la gente con la que íbamos a trabajar y hasta esta última vez que fue pues antes justo de la pandemia, nos encontramos de nuevo Alfredo y yo y dijimos, ya es el momento, está el Fonca, vamos a darle a ver si pega y si no pega, pues busquemos nuestros propios medios. Por suerte, pues pegó y pues empezamos a pensar en quiénes podrían sumarse, ¿no? Pues ahí también tuve un poco que ver con cómo se fue formando el equipo, porque Alfredo pues no tenía como mucho conocimiento de las personas que estaban haciendo cosas de teatro, de danza, acá en Durango, y yo fui proponiéndole como a personas que yo conocía y que sabía que podían interesarse en este proyecto. Se sumaron varias personas, unas pues con el paso de el tiempo, pues tuvieron que irse bajando del barco, pero pues quedamos los que teníamos que estar y en el camino pues se sumaron otros que no esperábamos que se fueran a sumar, pero que fue pues muy valiosa su participación también. Melissa, como actriz, ¿cómo fue este encuentro ya en la acción? Digamos, ya cuando se encontró la vía, se encontraron las maneras para realizar este proyecto. ¿Cómo fue tu primer acercamiento y sobre todo cómo viviste tú este proceso de PyCam desde el primer día de ensayos hasta el estreno? Fue, pues, defino a PyCam como con mucha generosidad, o sea, creo que todo el proceso fue muy generoso por muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos del equipo, de cómo se fue dando la manera en que comenzamos a relacionarnos con el mundo de los títeres. Yo particularmente ya había trabajado un poco con títeres, y tenía nociones, pero nunca tan de lleno y bueno, pues el proceso de PyCam permitió como que entendiera muchísimas más cosas y creo que también fue un momento como un golpe para mí, ¿no? Este hecho de realmente dejar que el ego de la actriz se quitara un poquito de ahí y decir, lo que importa ahora no es tu cuerpo, no es tu imagen, sino lo que está ahí en ese ser que vamos a darle vida, que lo creamos desde cero, ¿no? O sea, tallar la madera, poner los hilos. Y justo hoy, antes de esto, pensaba en, pues sí, como cada día yo me siento muchísimo más conectada con pues los títeres, o sea que los veo de pronto como esta sensación de los perritos, yo no tengo perritos, pero luego como que siento los títeres como mis perrijos, donde ya hay esta sensación como de, ay, hay que cuidarlos, hay que cambiarles las cuerdas, ¿no? Ya están muy flojas, no sé qué, y hay como muchísima cercanía
Y esta idea de lo que te decía del ego, ¿no? De decir, o sea, estamos en función de lo que necesitan los títeres, lo que necesita la escena, y a partir del otro, mi compañero, es que también voy a aparecer y voy a estar ahí. Y no, es una cosa como esta relación de la mirada cuando estás en escena con alguien, pero a través de la respiración. Con Karen, que es con la que comparto muchísimo más tiempo en escena, porque ambas animamos a Masada y a Xochitl, hay ahí una conexión muy valiosa a través de la respiración, ¿no? Como que hay muchas cosas que Karen y yo no nos decíamos con palabras, sino que lo trabajábamos en escena a partir de nuestra respiración, de nuestra energía, de entender también que no es solo lo que el títere está pidiendo, sino que también mi compañera necesita, porque de pronto pues hay posturas o hay situaciones donde la mano se le puede ir y uno tiene que estar atenta para resolver, ¿no? Entonces estás todo el tiempo escuchando, como con los textos, ¿no? Que dices, si a mi compañero se va el texto, pues bueno, yo ya sé, actriz, qué es lo que tiene que decir, el personaje no, pero tengo que entrar a salvar, y de alguna manera acá con los títeres también eso. Entonces es ir entendiendo de qué manera el otro te necesita también en la escena para seguir avanzando. Eh, PyCam fue un proceso largo y ahora sí que remitiéndome a las dinámicas que hay aquí localmente, ¿por qué en tu caso, obviamente aquí localmente generalmente un proyecto que dura bastante tiempo es propenso a que los actores lo abandonen? ¿Por qué seguir montada en este barco de PyCam, Melissa? A pesar de el tanto tiempo y a pesar de también las veces que te tocó a ti de que el proyecto se viniera abajo. No sé si quizás tiene que ver mucho el momento que nos tocó de la pandemia, que de alguna manera, pues aunque trajo muchas cosas que no están tan lindas, creo que la pandemia permitió que el proceso de PyCam, aunque fuera como muy largo, nos sostuviera. O sea, al menos a mí, para mí fue un aliento, ¿no? Tener esa posibilidad de seguir creando y de tener un proyecto que no sabíamos qué iba a pasar, o sea, a dónde iba a llegar, pero teníamos que sacarlo a flote. Entonces, pues sí, de pronto los dineros o la cuestión del miedo, ¿no? Por el contagio, sí nos frenaba, pero también nos daba la posibilidad de seguir creyendo en esto que hacemos, ¿no? Y que había otras formas de seguir creando y a partir de, o sea, resistir, ¿no? Como estar ahí insistiendo. Y no sabíamos, la verdad, yo no tenía como muchas expectativas de hacia dónde íbamos a ir con esto, pero tenía la seguridad de que teníamos que aparecer ante la vista del público en algún momento, y pues se dio, y ahora, bueno, hemos empezado a tomar nuestros caminos y a ir a distintos lugares, y eso, pues, no sé, como que siento que es una recompensa que se nos está permitiendo ahora, después de que estuvimos ahí manteniéndonos y no desistimos. La verdad es que nunca pensé en esta idea de decir, bueno, me voy a bajar. No, como que siempre era de, no, sí se puede, vamos a lograrlo, démosle más. O sea, el equipo es muy lindo, estamos fluyendo, porque luego pasa que también por eso los procesos como que se merman, ¿no? Porque de pronto salen conflictos entre el equipo o situaciones personales que dices, pues ya no me puedo mantener ahí. Pero acá, pues, el equipo, o sea, hicimos como muy buena mancuerna y eso nos ayudó a seguir insistiendo. ¿Ok? Eh,
precisamente ahorita estaban hablando de estos caminos y de estas salidas que van a tener con PyCam. Eh, yo sé que este video se va a quedar por ahí en las redes bastante tiempo, pero en este momento, 2021, vienen regresando de una gira de la Ciudad de México. Tuvieron una temporada de 2 semanas, de jueves a domingo, en el Teatro Sergio Magaña. ¿Cómo viviste esta experiencia, Melissa? Desde que llegaste hasta el último día, con el público, con el teatro, con la gente, con tu propio trabajo, con un público distinto. ¿Cómo fue tu experiencia en este sentido? Uy, fue una experiencia muy cálida, la verdad. Y yo tenía un poco de temor, iba así como de, uy, yo nunca había estado en la Ciudad de México presentándome, o sea, como que me había tocado en otros lugares de la República, pero en Ciudad de México no. Y tenía mucho temor, ¿no? De cómo nos iba a recibir la gente. También pensaba, uy, ¿quién nos va a venir a ver? Nadie nos conoce. Si de pronto acá, ¿no? Que tienes gente que te conoce y bueno, es difícil hacer que el teatro esté lleno. Y pues íbamos un poco, o iba yo con ese temor de no sabes si vamos a tener un público realmente, si a la gente le va a interesar nuestro trabajo o no. Confiaba en que habíamos estado trabajando mucho y que no es que fuéramos a presentar algo que no tenía ni pies ni cabeza. Sí confiaba mucho en el trabajo, pero bueno, uno nunca sabe qué puede esperar. Pero la verdad es que el recibimiento de la gente del teatro, del público, de muchos amigos y amigas de allá de Ciudad de México fue muy cálido, muy generoso y eso nos hizo sentir, pues creo que en ciertos aspectos hasta mejor que en casa. Y el hecho de tener una temporada y tener este ritmo, ¿no? De vas, haces tu chamba, dejas todo y al día siguiente otra vez, como que activa otras cosas y el sentido de estar en la escena, uy, toma muchísimo mayor fuerza, ¿no? Entonces yo me siento agradecida de poder haber tenido esta experiencia y espero que no sea la única ni la última. Y también el sentido de el equipo que se logra no solo con tu equipo, nosotros que íbamos, sino con las personas del teatro. No me había tocado nunca que en algún espacio, o sea, como que los técnicos, tramoya, todos estuvieran realmente haciéndote sentir que están ahí para que lo que vamos a ver, lo que está en escena, funcione y que no te tengas que preocupar. Entonces eso para mí fue maravilloso porque pues no te queda de otra más que hacer tu chamba, porque eso es lo que te corresponde, no tienes que estarte preocupando que si el que está afuera va a cerrar el telón o no lo va a cerrar, si le va a picar a la máquina de humo o no le va a picar, o de pronto le va a sonar el celular y puta, ya vas a tener que voltear a decirle, apaga tu celular, estamos en función. O sea, sino que desde el primer momento siempre los técnicos eran de maestros, están listos comunicándose por el radio con los de arriba, sí, ya están listos acá abajo, bueno, mucha mierda, o sea, que la gente te voltee y te diga mucha mierda, es como, estamos aquí contigo, ¿no? O sea, vas, haz lo que te toca y, uy, eso fue muy mágico pues para mí y lo agradezco un montón. Sí, esto que comentas, pues desgraciadamente es de esas cosas que hasta que las vives de otra manera, te das cuenta que realmente las condiciones que tenemos aquí hacia adentro, o sea, no son las que deberíamos de tener. Pero hasta que no salimos y lo probamos y sabemos que es posible que las cosas funcionen de otra manera, es ahí hasta donde nos damos cuenta que realmente, pues hay muchas cosas que no funcionan aquí hacia adentro, Sí. desgraciadamente. No, Pero y es el respeto a la escena, ¿no? O sea, que dices, el respeto y el amor a la escena y a saber que lo que está sucediendo ahí tiene mucha validez y no solo
porque tú estás en ese momento en el escenario, sino por todo el trabajo que implica de atrás, o sea, y que no porque solo a ti te toque meter la máquina de humo, no eres importante, o sea, eres importante, cada cosa es importante. Melissa, eh, ¿cómo te sientes que en algunas semanas van rumbo a la muestra nacional? Nerviosa. Sí, bueno, porque pues, aunque ya estuvimos ahí en la Ciudad de México y la respuesta fue muy buena, pues también ir a la muestra nacional implica una mirada más aguda y eh, pues que va a haber comentarios que quizás a veces favorezcan y otros que no favorezcan tanto, porque bueno, somos muchísimas las personas y tenemos como pensamientos muy distintos. Entonces, pues sí, sí hay, hay mucho nervio, pero también contenta, estoy contenta de poder ir y vivir la experiencia y representar a Durango después de mucho tiempo que no se había estado, bueno, que a mí ya me había tocado estar en la muestra, pero no por convocatoria, sino porque nos tocó estar, Como o sea, sede. ser los anfitriones, ¿no? Entonces, pues es otra manera de ir y ser parte de la muestra, pero pues estamos y estoy muy entusiasmada y seguimos trabajando para llegar con todas las pilas y hacer lo que nos corresponde y pues que los ojos de nuestros compañeros y compañeras pues nos hagan aparecer. Melissa, pues muchas gracias por aceptar esta plática, por platicar un ratito con nosotros. ¿Algo que quieras agregar, platicarnos respecto a este proyecto de PyCam? Pues no, 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 nada, o sea, ¿Cómo te fue solamente con tu director? no, muy bien. Alfredo y yo pues somos compañeros de trabajo, pero también somos muy buenos amigos. Seguro Alfredo pensará que yo soy la que le doy a veces un poco más de lata porque estoy ahí como de, oye, hay que hacer esto y recordando, pero no, muy bien. Alfredo es muy gentil y muy armonioso y muy amoroso, entonces también eso en gran parte ayudó a que este proceso fuera pues tan fluido y que no se sintiera la carga de cuándo vamos a terminar ya, por favor, sino que decías, bueno, ahí vamos, avanzando poco a poco. De repente, pues sí, uno se desespera porque ya quiere ver los resultados, ¿no? Pero pues también hay que confiar en que la cabeza del director sabe cómo ir encaminando esas cosas para al final tener la gran pieza. Pues muchas gracias, Melissa. Muchas gracias por la plática, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y a las personas que están siguiendo la transmisión, regresamos con Alfredo Payán. Gracias a ti. Bien, pues ya estamos de regreso aquí con Alfredo después de haber escuchado a una gran amiga también, a Melissa Zaragoza, platicarnos un poco de su experiencia de PyCam. Y hace unos momentos, Alfredo, nos estabas platicando de, de tu viaje, no de tu, bueno, sí, de tu viaje geográficamente hablando a Guadalajara, pero pues también este viaje interno de descubrir los títeres de otra manera allá en la ciudad de Guadalajara. Un poco avanzando y para entrar un poco más en materia, lo último que quería preguntarte a este respecto, para no tardarnos horas en esta entrevista, es ¿por qué regresar? Es una pregunta que yo comparto un poco contigo porque yo también pues estudié fuera, trabajé muchos años fuera. ¿Por qué regresar a la ciudad de Durango y para qué? Es una pregunta interesante. Bueno, de hecho, no sé si alguna vez he platicado contigo qué significa Maica. No. Maica es el nombre de un volcán extinto que está en Poanas. Exactamente no sé porque nunca lo he visitado.
Cuando empezamos con el proyecto, el grupo pues, no tenía nombre. Y dando un taller en el IMAC, cuando estaba por Independencia, en un receso encontré un folletito de Alas y Raíces. Y venía un reportaje sobre este volcán, el volcán Maica. A mí me gustó mucho el nombre, estábamos justo en la búsqueda de un nombre para la compañía. Según este reportaje, en lengua náhuatl, Maica significa vámonos a casa. Ok. De entrada, mi familia está aquí. Mis orígenes, todo lo que quiero está aquí. Mis padres, que afortunadamente aún los tengo conmigo, mis hermanos, mis sobrinos, que ahora ya son 4, muchos amigos que quiero mucho y que han sido un pilar pues en este camino, ¿no? No solo del teatro, sino de la vida. Todos ellos están aquí. Suena como muy ñoño, si tú quieres, romántico, pero yo sí amo mi tierra. Crecí, pues, conociendo su historia, sus leyendas, sus paisajes. Y sí me identifico. De hecho, a mí me tiraban mucha carrilla en Guadalajara porque siempre que me preguntaban que de dónde, a veces me preguntaban ¿de dónde vienes? No sé, andaba fuera, ¿de dónde vienes? Bueno, soy de Durango, pero vivo en Guadalajara. Sí. Y me tiraban mucha carrilla con eso. Ya te imaginarás, desde que Sí. si bailas pasito, que si Yo le eres platicaba alacrán. precisamente a los compañeros que fueron a hacer examen a la Ciudad de México y que se quedaron este año. Les decía, uno se hace más duranguense fuera de Durango que en Durango. Exactamente. Y hace poco me mandaron un mensaje de que efectivamente. Sí, no, llegas y extrañando reniegas del queso, reniegas de todo el clima, Sí. Estando en lugares más grandes como Guadalajara, Ciudad de México, añoras llegar a todos los lugares en 10, 15 minutos. Creo que ese es uno de los motivos por regresar, pero creo y supongo que compartes conmigo el que nosotros nos fuimos tal vez sin conocer mucho del lugar a donde íbamos, de las escuelas a donde íbamos. Y si hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar lo que nos gustaba aquí, tal vez no hubiéramos salido de Durango. No en ese momento, porque digo, aunque cuando está uno chavo y quieres comerte al mundo, también es, quiero salir, sí quiero irme. Pero igual, o sea, te mueve, pues, ¿qué va a pasar con todo lo que dejo aquí? ¿Por qué regresar? Pues porque no me siento un maestro ni nada por el estilo, tengo mucho por aprender todavía, pero creo que dentro de lo poco que he vivido en el teatro de títeres, pues hay cosas que puedo compartir y venir y hacer proyectos con gente de aquí. Algo que me ha permitido el teatro de títeres es viajar mucho y viajar haciendo lo que me gusta. No me he hecho rico ni mucho menos. Muchas de las giras que hemos hecho, te lo juro que hemos llegado al aeropuerto sin saber quién nos va a recoger y que van y te llevan hubo un festival en Colombia, me acuerdo, donde llegamos a una casa comunal del barrio y llegamos a medianoche porque aparte hubo un problema con los vuelos, entonces nos retrasamos como 4 horas más. Y nos tiraron así, tal cual, una colchoneta, una cobijita y una almohada y búsquense un rincón entre todos los invitados de todos los lugares que visitaban el festival. Y así, o sea, llegar a festivales donde los hacen, ahora sí que con todo el esfuerzo del mundo, te hospedan en las casas de los vecinos, qué sé yo. Pero esa parte es muy interesante, muy bonita. Entonces, muchas veces cuando dices, bueno, he viajado aquí y allá y piensan, no, sí, es que vas y te paseas. No, también la sufres en esos viajes. Pero viajar es un aprendizaje tremendo que a veces no te da la escuela. Entonces, también regresar porque creo que se pueden hacer cosas que representen a Durango y que se puedan mover fuera y que el mundo conozca lo que estamos haciendo. ¿Por qué no? Porque creo que también hay mucho potencial, no solamente en el teatro, en diferentes disciplinas artísticas que se pueden conjugar dentro de las artes escénicas y hacer proyectos interesantes. Sí, sí, claro. Músicos, bailarines, escritores, compositores, o sea, artistas audiovisuales. Hay de todo, nada más que pues mal aprovechado. Ahora sí que como dice este meme de, si hay talento, hace falta apoyarlo. Sí, literalmente, literalmente. Y bueno, yo creo que
que nosotros salimos en una situación similar, ¿no? De, pues ahora sí que fue el riesgo, no conozco, yo no tenía tanta información de la escuela, sabía que la Universidad de Guadalajara como institución pues tiene mucho reconocimiento a nivel internacional, más no tenía como tantos referentes acerca de la escuela, fue como un volado. Digo, siempre vas a decir, bueno, hay cosas que me faltaron, pero tampoco me arrepiento de la experiencia. Entonces, creo que si tienes la oportunidad de compartir con gente que apenas empieza en este camino esa experiencia y le puede servir, pues también, ¿por qué no hacerlo y regresar, no? Exacto. Pues bien, vamos a hacer otra pequeña pausa para escuchar a otra de tus actrices. Vamos a escuchar ahora a la actriz Karen Covarrubias, que también nos va a platicar un poco sobre sus procesos y su experiencia en PAICAM, dirigida por Alfredo Payán. Ahorita regresamos. Karen, pues estamos platicando aquí con Alfredo en la cafeta y yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu llegada al proyecto de PAICAM? ¿Cómo fue que te enteraste del proyecto y cómo fue tu primer día? Cómo fue tu primer encuentro con este proyecto y con la gente que lo integra? Pues fue por invitación, fue por invitación de Melissa en primer lugar, que fue quien estuvo a cargo de proponer el casting, o sea, no solo a mí, sino a otros de mis compañeros. Ella fue la que como detectando habilidades y digamos como cosas que pudiéramos aportar de distintas áreas, cada una de nosotros. Y este fue un proyecto que intentó hacerse desde años atrás. En una de las ocasiones yo también fui invitada, que fue, me parece, hace unos 3, 4 años, y no pudo realizarse el proyecto por otras razones, y afortunadamente cuando se retomó hace un año, otra vez me invitaron y entonces ya fue como, sí, ya puedo. Entonces todo se alineó para estar yo ahora sí en el proyecto. La realidad. Creo que te lo comenté en tu momento, creo que te lo dije a ti, espero no habérselo dicho a otra persona, pero a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, pues de hecho todo el trabajo que realizaste ahí en PAICA. Y creo que te comenté que nunca te había visto a ti en otro proyecto que hubieras crecido tanto en lo que haces. ¿Cómo fue tu proceso de entrenamiento hacia el interior de PyCam? ¿Cómo lo viviste? Tanto el entrenamiento vocal como el físico, como el manejo de títeres. Wow, pues fue, muchas gracias primero por esto que me comentas. Y verás que PyCam fue y ha sido y sigue siendo desde el principio un proceso de mucho aprendizaje. O sea, Alfredo lo planteó así desde que fue proyecto del FONCA, o sea, surge a partir de un proyecto que se llama Formación de Nuevos Titiriteros en Durango. Y así tal cual lo he vivido también como desde un aspecto muy formativo, o sea, que tiene que ver también con que no tengo yo una educación formal en actuación, entonces todos los proyectos que tengo yo trato de absorber lo máximo que puedo y este fue muy bondadoso en ese sentido porque tuvimos maestros desde la elaboración de los títeres, tuvimos asesoría vocal para el canto, tuvimos también asesoría corporal y, y fue también muy propositivo, o sea, te digo, como el equipo es tan diverso, o sea, todos nos dedicamos a cosas muy distintas y a todos nos une la escena, o sea, fue tan enriquecedor que cada uno aportara y que las exploraciones fueran como con tanto que cada uno aportamos. Y eso fue pues algo que yo agradezco muchísimo del proyecto. Y también que, o sea, te digo, sigue siendo todavía que seguimos aprendiendo. O sea, es un proyecto que no ha dejado de evolucionar y que en ese sentido, pues yo todo el tiempo estoy absorbiendo todo lo que puedo de cada uno de los que se involucran. Ok. Eh,
fue algo que también le pregunté a Melissa. Fue un proceso largo. Ahora que me comentas que tú también estuviste en una de las ocasiones anteriores donde se tuvo que cancelar, ¿qué fue lo que te motivó a seguir ahí en ese mismo barco? O sea, porque no es fácil pasarte más de un año y luego aparte se cruza la pandemia donde ya no pudo haber los ensayos presenciales y todo era en línea. ¿Qué era lo que te mantenía a ti, Karen, todavía arriba del barco de PyCamp, a pesar de todas estas cuestiones que hubo en el camino? Pues fíjate que para mí en un sentido fue también una especie de salvavidas, por así decirlo. El proyecto nos sostuvo de muchas maneras, como lo mencionas, en este año tan difícil, que donde había tanta incertidumbre, donde muchas veces nos preguntamos, pues, para quién estamos haciendo esto, si no hay nadie que lo vea, si no sabemos cuándo va a ser que lo podamos estrenar. Y, o sea, dentro de todo este caos, de toda esta inestabilidad, de alguna manera era muy reconfortante, era como una energía vital para todos, que pudiéramos seguir teniendo espacios para experimentar, para explorar. Y también, esencialmente, como el proyecto habla del origen, esto fue como una especie de bálsamo para todos nosotros porque nos hacía no perder el piso, o sea, nos hizo estar todo el tiempo presentes, o sea, como era un momento tan complejo, era muy fácil que de pronto ya te hartaras de la virtualidad y de dejar de ver a las personas y todo, y este proyecto nos hacía, y a mí especialmente, me hizo sentirme viva, me hizo sentirme activa, se me mantuvo conectada con mis compañeros, con la escena, con mi profesión y con la vida en general. Entonces, ahí es cuando cobró sentido para mí la frase que muchos maestros de teatro lo salva, pues para mí en este proyecto fue eso. Eh, Dentro de tu proceso, de tu entrenamiento, también dentro de PyCamp, ¿qué fue lo más difícil para ti de resolver? ¿Alguna cuestión con los títeres, con el manejo, con lo corporal, con el canto? ¿Qué fue lo que te representó el mayor reto de trabajar en esta obra de PyCamp? El mayor reto en todos los aspectos, tuve un momento como que me sentí em, atorada por un momento, también atravesé una crisis como de sentirme eh, desconectada también, así como con el trabajo actoral, y también fue como una especie pues de reflexión también porque es distinto el trabajo actoral, digamos, exclusivo como al manejo de los títeres. Entonces, como en este proyecto están ambas partes y de pronto como que hay una fusión y entonces me causaba un poco de conflicto porque estaba yo experimentando la parte de animar los títeres de una manera muy gozosa porque ya era esta parte de que existía el títere y detrás estaba yo, entonces yo toda mi energía la intentaba transmitir al títere y de pronto ya era otra vez como al personaje donde sí estaba siendo yo con mi cuerpo y fue muy confuso de también interesante ese trabajo. Y por otro lado también con el canto también hubo partes donde me era complejo como llevarlo a mí también porque estaba como siendo el personaje y al mismo tiempo animando al títere y al mismo tiempo cantando, entonces fue un reto también interesante ese. Y por último, lo corporal también, porque fue también un trabajo de lograr la armonía de todos los cuerpos, que fue algo que en lo que Héctor Morán nos ayudó muchísimo. Y como todos tenemos cuerpos distintos, de entrenamientos distintos, eh, sí, de actividades distintas y todo, fue muy interesante también cómo logramos esa armonía
y que incluso yo descubrí que dentro de la coreografía que hacemos al inicio de la obra, había como algo que yo sentía que, o sea, como que yo sentía un impulso expresivo que no lograba transmitir por mi falta de técnica en la danza. Entonces ya me he metido también a clases de ballet y todo como que en respuesta a eso que yo detecto que necesito potenciar y en eso estoy en estos momentos. Platícanos un poco, obviamente yo pues te he visto en otros proyectos y si quieres agregar algo más en la relación personal con Alfredo hacia el final, también estaría padre escucharlo, pero sobre todo me interesa saber cómo fue tu relación, digamos, tu relación laboral con él, o sea, cómo lo encontraste como director, cómo se comunicaba contigo, cómo era esta relación director-actriz, sobre todo en todas las cuestiones que tú tenías que resolver para la obra, cómo fue esa relación de trabajo. Estable, que fue también algo que el proyecto en general ha sido para mí muy disfrutable. Es como de los aprendizajes más grandes de la vida porque como actriz llegué a un punto donde yo personalmente era como muy demasiado autoexigente, entonces llegué a un punto donde ya me estaba haciendo mucho daño como con tanta exigencia hacia mí misma. Y en este proyecto descubrí eso, o sea, descubrí de nuevo que podría disfrutarse muchísimo los ensayos, los entrenamientos. Alfredo es muy generoso en general en la vida, con su familia, con sus amigos. Y en el trabajo no es la excepción, o sea, es muy generoso con lo que sabe, o sea, desde el proceso formativo fue así. Es muy generoso también creativamente, o sea, propone un montón de cosas que ya luego entre todos tenemos que como eh, experimentar qué era lo que funcionaba y ya él decidir lo que se quede y lo que no. Em, y, y sobre todo me he sentido muy valorada en el proyecto también. Es algo que también es de rescatar porque de verdad he sentido que todos los que estamos en el proyecto aportamos algo muy importante, o sea, porque creo que es un proyecto también que valora la esencia de cada uno de nosotros y que valora y que se nota, pues se nota en la escena, o sea, se utiliza, se valora y se utiliza y eso ha sido también muy importante para mí en este proyecto porque, pues, como te digo, me siento valorada, siento que recibo muchas cosas, siento que puedo aportar em, y eso pues me ha aportado mucha plenitud y ha hecho que el proyecto no deje de crecer porque cada uno de nosotros crecemos en lo individual, en lo personal y eso eventualmente se refleja ahí. Exactamente, sí, y aparte, pues es evidente en el resultado, que es la obra precisamente. Karen, platícanos, ¿tú cómo viviste esta experiencia reciente de su temporada en el Teatro Sergio Magaña de la Ciudad de México? ¿Cuál fue, cómo lo viviste? Wow, pues súper de tantas cosas, ya ahorita no encuentro ni siquiera una palabra para describirlo. Fue de verdad una experiencia de vida. eh, Fue también la oportunidad de conocernos en otro aspecto como equipo también, porque salir de casa siempre da como una especie de vulnerabilidad donde pasa de todo, pasa que como salimos de nuestro espacio donde están todas las condiciones controladas, pues pasa que nos deshidratamos, que nos enfermamos, que entramos en crisis, y todo lo bueno también, que conocemos a un montón de gente nueva, que absorbemos otras cosas, que recibimos retroalimentación de otras miradas, que fue muy importante para nosotros. Y también logramos conectar con muchas personas de aquí de Durango que se encuentran allá
y que de alguna manera necesitaban también recordar de dónde venían, de dónde, como muchos aspectos de la tierra que pudieron ver en la obra, y eso fue para nosotros súper valioso porque pasa también que estando aquí no valoramos del todo lo que es, de dónde venimos, o sea, lo que es Durango, lo que es la gente de aquí, y estando lejos pudimos sentir eso. A mí sí me sucedió, o sea, a través de los ojos de otras personas que nos veían, yo pude decir, wow, de verdad en Durango hay mucho que trabajar, que compartir. Entonces, fue para mí también eso, pues como un regalo de otras personas que recibimos a través de eso. ¿Cómo te sientes ahora que en algunas semanas vas a estar dando función allá en la muestra nacional? Ay, muy entusiasmada, es una presión eh, mayor porque sabemos que hay y que es un espacio, digamos, mucho más formal del teatro en México. Entonces hay una responsabilidad ahí que conlleva el hecho de presentarnos, y pues también me parece que es una oportunidad muy grande de usar esta última experiencia que tuvimos y de todo el proceso que ha sido PAICAM para llegar ahí pues con mucha dignidad y con mucho, como te menciono, mucho compromiso y mucho entusiasmo. Entonces estoy pues, muy emocionada de ir otra vez. Karen, pues muchas gracias. Gracias por la plática, gracias por compartirnos un poco de tu experiencia en este proyecto que aún no acaba. Sé que viene la muestra nacional, que el próximo año van a tener una gira al interior del estado de Durango por varios municipios y que también hay por ahí una posibilidad todavía no concretada de salir al extranjero. Entonces, pues muchas felicidades, es un gran trabajo y sobre todo muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros. Muchas gracias a ti, Isaac, y a la Cafeta. De verdad, que valoro muchísimo y que me encanta ser parte de ella en esta ocasión a través de esta entrevista, y pues que les deseo mucho éxito, mucha gente que vaya a esta semana que tendrán mucho teatro y muchas otras actividades. Gracias por el espacio y pues estaremos viéndonos por ahí. Seguramente sí, Karen. Mil gracias y a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Regresamos con Alfredo Payán. Estamos de regreso nuevamente aquí con Alfredo Payán, director del proyecto PAICAM. Y para no hacer más larga esta conversación de lo necesario para poder hablar realmente del tema en sí que es PAICAM, ahora sí que yo por rumores y por oídas y pláticas así, pláticas de pasillo, digamos, yo supe que este proyecto de PAICAM tenías años preparándolo. O sea, es un proyecto que no fue de que se te ocurrió en el momento y lo quisiste montar, sino que es algo que tú tienes pensado ya de mucho tiempo atrás. ¿De dónde nació la idea de hacer PAICAM? Bueno, fíjate que curiosamente Melissa fue la primera de las entrevistas. Melissa fue, yo creo que la primera persona con la que compartí este interés de hacer PAICAM. ¿De dónde viene el interés? El primer proyecto que hicimos como compañía, te digo, antes de ser Maika, parte de una beca del PECDA para continuar estudios. Yo me entero de estas becas, aplico, invito a las 2 personas que se quedaron de esa idea loca de hacer un musical. Y originalmente el proyecto era traer talleres de teatro de títeres en comunidades rurales dentro del municipio. Ahí es donde me di cuenta que Durango como cabecera es mucho más grande de lo que creemos, porque nos tocó ir a un municipio que estaba como a hora y media. Se nos ocurre también, bueno, yo tenía la inquietud de hacer un montaje y les propongo, oigan, pues si vamos a ir a las comunidades, ¿por qué no hacemos un pequeño montaje y buscamos una historia, una leyenda
que esté relacionada con estos lugares. El último lugar que íbamos a visitar era Navacoyán, donde está el famoso puente que construyó el diablo. Entonces yo les propongo a hacer esta historia, nos parecía que podíamos hacer una adaptación interesante, que nos generaba muchas imágenes y que aparte pues, la gente la iba a identificar, porque todo mundo en Durango por lo menos ha escuchado hablar del puente. Al estar buscando leyendas, digo, no nos fuimos de inmediato por esa, pero por ahí yo rescaté la leyenda de Zahuatoba, del profesor Everardo Gamis, y Jaime, al estar leyendo los libros del profesor Manuel Osoya, dice, oye, esta leyenda me parece muy bonita, no creo que nos funcione en este momento, pero tiene imágenes muy interesantes para llevarlas a los títeres, que era la montaña de plata, que es la historia o el origen mitológico del Cerro de Mercado. Ahí se quedaron arrumbados las leyendas de momento. Terminamos este proyecto, yo quería continuar pues con otro montaje, les propuse que hiciéramos estas dos leyendas. Comenzamos a experimentar cosas, no funcionó, en ese momento pues no se desintegró el grupo, pero sí Jaime y Ana tomaron otros caminos. Yo continué trabajando, se me dieron oportunidades de seguir haciendo teatro de títeres con Maika, y luego viene también mi ingreso a Luna Morena. Y yo seguía con la inquietud de hacer esos dos proyectos y los veía y decía, creo que se pueden unir para crear una sola historia. Pasó el tiempo, se llega el 2013, que fue el aniversario 450 de la ciudad, donde pues echó la casa por la ventana. Entonces dije, creo que sería una oportunidad, voy a buscar la posibilidad de montar este proyecto. Me encontré casualmente a Melissa. Yo a Melissa la conocí cuando era una niña y empezaba a hacer teatro también. Y le dije, oye, pues, ¿qué estás haciendo? No, bueno, estoy haciendo otras cosas. Creo que había entrado a estudiar una carrera en línea, pero le interesó el proyecto. Fue la primera persona que se incorporó oficialmente a PyCamp, que tampoco tenía nombre en ese momento. Y ella me contactó con otras personas de aquí de Durango, que bueno, a algunos les interesaba el proyecto, pero no podían. Se integró otro chico que al final pues dejó el proyecto por problemas personales y se quedó ahí estancado. Yo en ese año decidí venirme a vivir a Durango, me traje todas mis cosas, hice fiesta de despedida y demás, con la intención de venir a montar ese proyecto. Originalmente se iba a llamar Leyendas del Guadiana. No funcionó, todas las opciones que había y los apoyos, pues al final se echaron para atrás. Yo dije, uy, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Había aplicado para una beca del FONCA, afortunadamente me la dieron y eso me hizo regresar a Guadalajara. Así que siguió ahí encajonado otra vez este proyecto. Pasó el tiempo, se vino que fue el 2017, me reencontré de nuevo con Melissa, me dice, oye, estoy trabajando con unos chicos, son bailarines, actores, creo que les interesaría, te paso sus contactos. Y sí, platicamos. Ahí se integra Héctor Morán, se integran otros chicos que al final ya no estuvieron en el montaje. Estuvimos trabajando en el espacio de Vía Jiménez. Ella abrió su espacio en Pino Suárez, una casita más pequeña. Y incluso Vía iba a estar en el proyecto, pero al final dijo, ¿sabes qué onda? Me es muy pesado, estoy empezando con mi academia, tengo una bebé, es muy difícil, pero aquí está mi espacio y si le sirve, adelante. Y estuvimos trabajando ahí durante unas vacaciones de Semana Santa. Yo estaba trabajando como maestro de secundaria, me tuve que regresar a Guadalajara, luego pues ya por el contrato no podía venir, otra vez se quedó ahí el proyecto, pero dijimos, bueno, tiene que seguir. Yo seguí en contacto con los chicos, a nivel de compas, de amigos, y en el 2019 sale la beca de creadores escénicos, que yo la tuve en el 2013. Me dice Melissa, aplica, tenemos que sacar este proyecto. Y fíjate que en ese momento yo decía, ay, se va a dar. La verdad es que sí la pensé un poco y tengo que reconocer que Melissa ahí me estuvo picando las costillas para, no, aplica. Y me aventé el proyecto, a la moda, no sé por qué, pero siempre dejamos las cosas al último. Pero bueno, afortunadamente nos han funcionado. Eso sí, yo creo que aplicar para esta beca para PyCamp
fue como las señoras con los partos. O sea, de verdad me costó mucho trabajo, las desveladas fueron más pesadas. Aparte se me cruzó con hubo un evento muy importante en Guadalajara, el Congreso del ISPA, un Congreso Internacional de Artes Escénicas. Rara vez se hace en México, creo que era la segunda vez que se hacía, y el costo es carísimo. Y por alguna razón dieron como 300 becas o algo así, a la que solamente mandabas tu curry pues te hablaban que sí te la daban. Pues se me juntó la semana del ISPA con la semana del cierre del FONCA. Y yo me acuerdo, tuve que faltar a un día del congreso y terminando hacia las 3 en punto ya estaba el proyecto arriba, así, rayando en el último segundo, para no perder la bonita costumbre. Terminé el proyecto y te lo juro que de lo cansado de tener 3 noches sin dormir, yo ya escuchaba vocecitas. Y bueno, pues ahí empezó la historia ahora sí de PyCam. Melissa me decía, oye, pero el nombre no me convence. Le digo, a mí tampoco. Y un día, investigate estas palabras, cómo se dicen en ODAM. Ya le pasé una lista y me mandó, así se dice origen, PyCam. Me acuerdo, todavía tengo el audio, no, creo que aún conservo el audio, se lo mandó un maestro de lengua ODAM y sonaba muy bonito. Inmediatamente, es que está perfecto, dice Melissa, tiene magia. Afortunadamente ya para cuando metimos el proyecto a la convocatoria, ya habíamos invitado a otros actores. Bueno, era como un casting previo, por así decirlo, que no fue un casting. Pero sí buscábamos gente de diferentes disciplinas, pero que tuvieran interés en el teatro de títeres. Y pues se da la beca, yo te soy honesto, ya cuando revisas el proyecto decía, no, es que es muy ambicioso porque estoy proponiendo no solo el montaje, sino un proceso de formación para nuevos titiriteros. Yo no sé si a la gente del FONCA consideren que la experiencia que tengo sea suficiente para venir a dar talleres, y afortunadamente pues sí, y ahí empezó la historia de PyCam. Pero fueron varios años de querer hacer este proyecto. Ok, pues si te parece vamos a hacer como la última plática que tuvimos virtual. Vamos a escuchar a tu asistente de dirección. A mí, Vamos a escuchar la entrevista virtual que tuvimos con Noemí Mendiola y regresamos con Alfredo Payán. Muchísimas gracias, Isaac, por poder estar en esta oportunidad de acompañándote para la entrevista. Noemí, estamos platicando con Alfredo y pues obviamente en la plática nos comentaba él que tú fuiste la última persona en integrarte a este proyecto. ¿Cómo llegaste a PyCam y por qué? Bueno, todo surge como de una necesidad donde ellos en el proceso que estaban llevando era necesaria una persona que estuviera también apoyando a la figura de, en este caso de Alfredo como director, como un ojo externo que también cuidara el trabajo de los títeres y la manera en la que están en presencia en la escena, y también era desarrollar de alguna forma una persona que estuviera ahí presente para hacer como que todo se integrara y terminara de fluir. Entonces se me extiende la oportunidad de poder integrarme, y que realmente fue muy bonito porque desde el primer día yo sentí que todos los integrantes de PyCam me abrazaron, y el proceso que ellos llevaron previamente, todos trabajaron para de alguna forma pues darme las herramientas que ellos ya habían adquirido. Entonces fue al principio un poco agobiante, así de mucha información, de que como de alguna forma ellos trabajan en equipo, pues se van desenvolviendo y tienen un ritmo. Entonces, alegrarme yo, al ritmo que ellos traían y ponerme a trabajar para realmente aprender y apoyar en todas las áreas posibles. Noemí, a mí me ha tocado ver de cerca tu labor dentro del proyecto de PyCam en los ensayos y haces muchas cosas. O sea, igual te veo platicando con Alfredo sobre cosas de dirección, de la obra, de los títeres, pendiente del vestuario.
estar acarreando la utilería, o sea, ¿qué, qué es lo más difícil de todo lo que haces? O sea, ¿qué es lo que más se te complicó o qué fue lo que más te costó trabajo dominar dentro de todo lo que haces dentro de la obra de PyCam? Ok, creo que lo más complicado fue entender el funcionamiento que tienen los títeres en la escena, porque realmente es una cuestión de cada titiritero pone el títere de una forma o lo toma de una forma en la que pues para él es más práctico. Entonces, en esa sinergia que están ocurriendo muchas cosas y se tiene que resolver para que entre a la escena, fue mucho de observar y entender los mecanismos que tiene cada persona para tomar los títeres, para el cuidado de ellos. Y sí, realmente dentro de todo lo que realiza en PyCam, como lo más complejo, pero ya entendiendo, llegó un punto que de alguna forma yo ya sabía que también las necesidades del títere, saber que por ejemplo, el venado, que es el títere más pesado que tenemos, en ocasiones era muy difícil pues su acomodo, su ajuste, porque si se queda en una mala posición puede dañarse. Y respecto a las demás áreas, que de repente yo me pegaba como así con los técnicos, con el iluminador, con la vestuarista, trataba de estar presente para entender la forma que ellos trabajan y cómo estaba enriqueciendo pues para la puesta en escena de PyCam y de alguna forma yo entender desde todos los puntos como las necesidades que tiene. Y llegó un momento de que ya ahorita si me preguntan por la iluminación, yo ya sé cómo funciona el vestuario, lo que significa lo que está en escena o lo que se quiere transmitir. Llegó un momento donde ya entiendo perfectamente como cada pieza del rompecabezas y que también está repleto de muchísima gente muy generosa y también mucha gente que hace muchas cosas. También hay compañeros en el elenco que realizan otras actividades externas a ser meramente titiriteros y que están presentes ayudándonos en el apoyo vocal, en el acondicionamiento físico, en el entendimiento de la puesta en escena. Entonces, todas estas piezas nutren que el trabajo final de PyCam sea pues el resultado que se muestra en la escena. ¿Cómo fue? Obviamente conocías a todas las personas, a todos los integrantes del proyecto PyCam, pero aún así, ¿cómo fue tu proceso de integración? O sea, llegaste, ¿qué pasó el primer día que llegaste al primer ensayo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué vibra te daba la gente que estaba ahí trabajando? ¿Cómo fue ese primer día para ti? Ok, pues fue un primer día en que yo estaba nerviosa porque sabía que ellos ya tenían un proceso y una manera de trabajar, pero siento que cada uno de los personajes que se encuentran en la familia de PyCam me abrieron así los brazos y me acoplaron a las actividades y yo también me integré y empecé a proponer y estar presente, pero fue una cosa realmente de todos, hasta de la familia de Alfredo, que es nuestro director, que también ya lo siento como parte de mi familia, porque cada una de las personas, creo que esa es la respuesta, cada una de las personas ponían lo mejor que podían dar y más, entonces eso hacía que tú te sumaras como a ese acto de estar presente, de querer ayudar y de formar parte. Entonces yo desde el primer día yo me sentí muy cómoda y también al ver que está rodeada de mucha gente que también pues en el elenco como tal, estoy yo que soy la más pequeña y Leonardo, que es el asistente de dirección de iluminación de Giles, y somos los más pequeños. Entonces, el trabajar con personas que ya tienen pues una formación actoral, que están trabajando, que de alguna forma tienen otro tipo de herramientas o lenguajes, fue para mí como una gran oportunidad y muy enriquecedora porque cada uno me cedió y me dio cosas que yo antes no conocía, tanto para el mundo del teatro, para el mundo
de la vida cotidiana. Entonces fue como un ambiente muy bonito y también de mucha gente muy trabajadora, muy entregada a lo que hace y de que realmente todos estábamos como en la misma sintonía y por eso siento que las cosas fluyeron también desde el primer momento. Vienen, y esto también es una pregunta que le hice a Melissa y a Karen. Ahorita están regresando de esta gira que tuvieron en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? Ellas me contaron su experiencia desde la parte de actriz, pero ¿cómo fue tu experiencia como asistente de dirección de este proyecto PyCam en estas 2 semanas de temporada en la Ciudad de México? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues personalmente yo me encontré con muchísimas personas, maestros, que tenían la voluntad de, por ejemplo, yo pregunto todo, si yo veo que están moviendo ahí algo, que un cable raro que conectan y que controlan desde cabina, yo me acercaba a preguntar y creo que todos tenían la voluntad de enseñarme y explicarme lo que estaba pasando. Entonces era muy bonito porque como en esa sinergia y de algún momento también fue para mí como confiar en que pues yo conozco el proyecto, yo conozco lo que hago y también de decir de que si se equivocaban, no, 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 eso no va allí, porque yo también ya sé cómo funcionan las cosas. Entonces, en ese proceso de México fue muy entregado, lo vivimos, fue demandante física y emocionalmente porque el estar pues tanto tiempo como, pues sí, uno se prepara, se entrena, pero el momento de presentarte ante un público que ve teatro, que, que viene como con esta espinita de que no, que les contaron de la obra y así, pues te da nervio y te emocionas, pero en el transcurso yo agradezco mucho a los técnicos, a los encargados de teatro y porque realmente tuvieron una generosidad inmensa y mi proceso fue aprender muchísimas más cosas, de ya sea en el manejo de la iluminación, de la distribución del espacio, de las partes del teatro. Creo que fue muy, muy, muy grata la sorpresa que yo me encontré, pero también como asistente de dirección fue también muy bonito porque siempre es un reto que realmente yo estoy para resolver lo que ocurra. O sea, si de repente algo no prende, pues yo voy a hacer que prenda de la forma. Entonces, eso fue muy bonito porque de repente, no sé, si fallaba algo de la iluminación, de alguna forma yo ya sabía cómo resolverlo, ya sabía cómo trabajar, cómo estar allí presente. Y también en el trabajo de los títeres, yo siento que personalmente el tener una temporada y estar tan constante y con ese ritmo en que la obra corría y yo era consciente de que todo iba cayendo en su lugar y estaba al pendiente para apoyar y estar pues presente en el acomodo y precisión de los títeres y eso fue muy enriquecedor. ¿Cómo sentiste la respuesta del público para con la obra? Fue muy grata, muy, muy grata. Hubo muchas personas que se acercaban con nosotros y era de, pues yo soy de Durango o mis papás son de Durango y por ejemplo yo no conocía esta historia o realmente pues, nunca me había interesado preguntar y realmente es de donde vengo. Entonces la gente se quedaba muy conmovida también porque había muchas imágenes que eran muy fuertes para ellos y la historia es una cosa hermosísima. Entonces el público se acercaba con nosotros, tenía la necesidad de agradecernos por el trabajo, de invitarnos a que lo lleváramos a muchísimos más lugares y que realmente creyéramos como en el trabajo que estábamos haciendo y que todavía teníamos como muchas puertas abiertas a tanto en México como en otros lugares, porque realmente el hablar de nuestros orígenes es algo muy, muy, muy importante, que no damos oportunidad o ni siquiera se nos pasa por la cabeza, pero al tener ese acercamiento, siento que uno se cuestiona
y se redesma. Siento que por eso es muy emotivo para las personas, no sé, por ejemplo, estar en una ciudad muy lejana de su lugar, de su tierra, y encontrarse con gente que está chambeando y sobre todo que lo que busca Paicam es llevar la historia de Durango a todas partes. Entonces era muy, muy conmovedor y muy bonito esos encuentros que tuvimos con el público. ¿Cómo fue directamente, que es tu chamba, cómo fue tu relación con el director? ¿Cómo fue tu relación y tus formas de trabajo con Alfredo Payán? Pues es que mi labor es estar presente para lo que pueda apoyar. A veces de que, no sé, supongamos que tenemos media hora para montar y los muchachos siguen, no sé, bailando en el camerino, por ejemplo. No es que pasara, pero es un ejemplo. Entonces, de alguna forma, yo también tengo que apoyar a Alfredo de que tenemos tanto tiempo, tenemos que montar, calentar, realizar todo eso y de alguna forma siento que mi labor es como esa conexión entre la dirección y las personas que están en escena, porque yo soy como en el punto medio, exactamente. Entonces, si los de acá están inconformes o acá no está llegando el mensaje, de alguna forma soy como mediadora en ese sentido para tratar de apoyar y sobre todo que si Alfredo o los chicos necesitan algo, yo estoy ahí presente para resolverlo, para apoyarlos y que sea mejor la forma en la que se trabaja, para también que no siempre que realmente en PACAM no ocurre como la figura del director y los actores. Siento que en PACAM estamos todos como en un nivel donde todos cedemos, todos nos escuchamos y que claro, la figura de Alfredo es muy, muy importante y muy enriquecedora, pero también todos los muchachos están aportando y siento que es una cosa del diálogo. Entonces mi labor con Alfredo era tratar de que ambas partes estuvieran bien y que todo fluyera para el resultado. Noemí, bueno, felicitarte porque vas a ser becaria de la Muestra Nacional de Teatro de este año 2021. Y aparte, dentro de la misma muestra se va a presentar PAICAM. O sea que te espera mucho trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para esa semana de... ¿son 2 semanas o es una? No recuerdo. ¿Cómo te sientes para Son la dos muestra semanas. nacional? Son 2 semanas y de hecho fue muy bonito porque cuando me dieron la noticia para ser becaria, estábamos antes de entrar a función, que pues todos ya muy derrotados, muy cansados, pero fue una noticia que a todos nos dio como mucha felicidad y mucha entrega para decir, pues vamos a darle y creo que yo estoy en esa disposición de entregarme completamente a la muestra, que sé que es una experiencia muy, muy bonita y estoy muy agradecida por tener la oportunidad y sobre todo va a ser a escuchar mucho, ver mucho, dialogar mucho y aprender lo más que puedan, crear relaciones, crear vínculos y sobre todo seguir con este diálogo del teatro y yo regresando acá a Durango es lo que también busco hacer, como en ese sentido de que Paicam es una familia y yo siento que donde trabajo, que el teatro te abraza y se hacen familias. Entonces, curiosamente, los temas de los que vamos a hablar en la muestra va a ser el origen. Entonces, ahí como que todo se empata y es una oportunidad muy grande para también yo reflexionar sobre mi origen, más de lo que Paikan me ha brindado la oportunidad. Y eso también quiero yo externarlo para las personas con las que trabajo aquí en Durango que hacen teatro, para las personas que no hacen teatro y jamás han pensado en su origen, y sobre todo que en medio de una pandemia tener la oportunidad de estar en presencia y ver teatro y estar con muchas personas muy apasionadas y entregadas, siento que es muy, muy bonito y estoy muy feliz y emocionada por lo que viene. Noemí, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Y para las personas que están siguiendo la transmisión, regresamos con Alfredo Payán. Gracias, Noemí. Gracias. Bien, ya estamos de regreso aquí con Alfredo Payán, aquí en esta recta final de esta plática acerca del proyecto PyCam. Y pues un poco antes de que se nos vaya más la plática por anécdotas, que supongo que ha de haber miles en todo este proceso de trabajo de PyCam, quiero clavarme específicamente en esta palabra que acabo de mencionar, procesos. ¿Cuál fue el proceso que tuviste? Ya nos platicaste hace rato un poco como tu proceso personal con el proyecto. Ya una vez que tuvieron el apoyo del FONCA, ya una vez que tenías a los actores con los que querías hacer el proyecto, ¿cómo empezó este proceso desde el primer día de ensayos hasta el estreno de PyCam fue en el Teatro Victoria, ¿no? Sí. Fue un estreno virtual, pero ¿cómo fue este proceso, este encuentro de inicio con los actores hasta el estreno? Bueno, de entrada fue un proceso muy interesante y muy generoso, hay que decirlo. Y curiosamente Mimi, que fue la última que entrevistaste, fue la última que se integró al proyecto. Los chicos sabían desde el principio que no íbamos a entrar al montaje de lleno, que había un proceso previo de formación en diferentes aspectos del teatro de títeres. Comenzamos a finales de enero del 2019 con... No, 2019, sí fue... Sí, 2019, sí. Con acercamientos al trabajo del teatro de títeres. Trabajar desde el cuerpo del actor, que entendieran cómo funcionaba y cómo se llevaba todo eso al teatro de títeres. Vimos técnicas como los títeres bunraku, trabajamos teatro de sombras, trabajamos teatro de objetos. Creo que a los chicos les tocó ver un poquito de títeres bocones, aunque no se iban a utilizar, pero para que conocieran cómo era trabajar con este tipo de muñecos. En el proceso estaba planteado también que iban a venir 2 asesores. Uno era en construcción, que sí, él venía a dar un taller, pero prácticamente era el proceso de la elaboración de los títeres, en el cual pues los chicos iban a ir de lleno, a entrarle ahora sí que a la carpintería. Siempre hemos hecho los títeres dentro de la compañía. Es la primera vez que invitábamos a alguien externo para que dirigiera la construcción, porque si algo nunca le había entrado era la talla en madera, que aparte necesitas un montón de herramientas que no tenía. Entonces esa parte también fue muy enriquecedora para todo el equipo. Los chicos ahora sí que fue una semana intensa. Edwin Salas, quien fue el maestro que vino a apoyarnos en esa parte, recuerdo que llegó un lunes y el martes empezamos de lleno, y fue de martes a sábado trabajar. Nos despertábamos a las 8 de la mañana, a las 9 ya estábamos trabajando. La mayoría de los chicos se incorporaba después de la comida, algunos llegaban desde muy temprano, y pues sí les tocó entender ahora sí que cómo nace un títere desde que es un pedazo de madera. Entrarle a lijar, clavar, cortar a las máquinas pesadas. Después viene la maestra Paloma Martínez. A mí me interesaba que los chicos tuvieran también un poco de asesoría en otras áreas que no necesariamente fueran teatro de títeres, pero estuvieran relacionadas, como el caso de la danza contemporánea. Paloma Martínez, además de tener una experiencia súper amplia como bailarina, ha trabajado mucho de la mano de Luna Morena. Ella ha sido la asesora en la parte de cuerpo y objeto en muchos proyectos de esta compañía. A mí me encantó su trabajo, la tuve de compañera en un taller de teatro de objetos y dije, sería muy interesante que ella venga, porque su trabajo está muy relacionado con lo que busco en la escena. Igual la maestra Paloma vino una semana, estuvimos trabajando en el Secoart. Aparte pues ahí digo, tenemos 2 bailarines, bueno no, 3 con Melissa en el grupo, entonces pues fue muy enriquecedor cómo
pues ellos también compartían y complementaban su experiencia con la de la maestra Paloma. Nos llegó la pandemia. Justo el día que la maestra Paloma la dejamos en el avión, comienza la cuarentena y a cerrarse todo. Fue una parte muy difícil porque se venía todo el proceso de exploración de laboratorios que tuvimos que hacerlos en línea. Había momentos de verdad que yo sentía que los chicos estaban como muy desesperados, yo me sentía estancado porque pues nadie sabíamos cómo, ahora sí que no sabíamos cómo vivir de esta manera, menos cómo llevar un proceso teatral cuando yo necesitaba que estuviéramos todos reunidos, trabajar con los títeres, porque para cada títere mínimo se necesitan 2 personas. Entonces esa parte pues se quedó un poco estancada, pero tratamos de pues de hacer estos laboratorios, de que los chicos fueran explorando lo que vieron en los talleres, ya en experiencias personales. Cada semana nos veíamos, abordábamos un tema, yo les mostraba ejemplos, videos, discutíamos sobre la obra y les dejaba tareas y la siguiente sesión ellos presentaban el video. Así estuvimos de marzo hasta junio, cuando sí dije, si no empezamos ahorita a trabajar ya sobre el montaje, no vamos a llegar a la fecha de estreno. Y pues el FONCA también no es que nos iba a perdonar el proyecto. Bueno, sí, nos vemos en el 2022 ya con su obra. Y fue en junio donde pues ya nos tuvimos que reunir. Ya para estas fechas sí ya estaba definida como la propuesta estética, los materiales a utilizar, los objetos. Entonces eso ya facilitó mucho porque llegamos directo a trabajar con eso y con los títeres. Fue también un proceso no tan largo, en momentos complicados, porque era probar cosas que funcionaban y luego después te dabas cuenta que no, o que podrían funcionar mejor de otra manera. Pero creo que al final lo que ayudó mucho fue la disposición de los chicos, su experiencia en otras áreas. En algún momento Héctor Morán, que fue además el entrenador físico y coreógrafo, en una entrevista él mencionaba, es que yo siento a PyCam como que fue una mesa donde todos llegamos a poner lo que teníamos y lo que servía se utilizaba. Y algo así fue porque pues, descubrimos que Frank tenía experiencia en canto y podía darnos el asesoramiento para la canción que se incorporó. Pues Héctor desde el principio yo sí lo visualicé como el coreógrafo, incluso desde antes de la pandemia él ya comenzaba a darnos entrenamiento físico. Luego se incorpora Héctor Arredondo y que descubro que él compone y un día le digo, oye, pues te tengo un reto, componte una canción de cuna para la obra. Y se quedó, ok, va, dime nada más qué quieres. Entonces pues, platicamos como de lo que quería que tratara la canción y un día me manda, ahí está tu canción, compa. Y así, o sea, todos fueron aportando lo que tenían, cada uno desde su trinchera fue dando al proyecto cosas que lo fueron nutriendo. Fue también, pues ahora sí que la parte toda la parte creativa, ¿no? Buscar las personas que podían sumarse y pues hacer crecer el proyecto. Creo que una de las cosas que más nos costó trabajo fue la música, porque en el proyecto original estaba un chico que pues de repente se desapareció, como algunos músicos lo hacen. Desapareció del proyecto y bueno, pues ya Melissa me propuso otra persona, que Melissa ha sido un poco como la directora de casting, por así decirlo. No, bueno, pero ella tiene mucha relación con la gente de teatro y de otras áreas y siempre, bueno, mira, esta persona puede funcionar, platica con él. Me sugirió otro músico, pero él tenía un problema médico y con la pandemia pues fue más complicado. Luego vimos a una persona en Guadalajara, pero pues no le llegamos al precio. Y ahora sí que también en esto hay que respetar mucho el trabajo de las personas. Un señor que tiene años de experiencia y su trabajo es impecable y muy puntual. Y de repente una amiga de la universidad, Alma Barajas, le digo, oye, necesito, ya le expliqué. Y me dice, pues está el güero. Y yo, caray. Yo a Roberto García, Roberto Funker, lo ubicaba como pues músico de rock y demás, no me lo imaginaba haciendo todo lo que hizo para PyCam, pero desde el primer momento en que platicamos le interesó mucho, fue un ensayo y me empezó a mandar así bocetos. Mira, ya tengo esto para tal escena y esto para tal escena. Y fue a trabajar a quemarropa, le tocó vivir situaciones muy difíciles personales durante el proceso y aún así sacó la chamba.
Y pues algo muy interesante también con él es que logró entender la propuesta estética y sin hacer como una copia de música prehispánica o de la música de los Odam, él logró incorporar elementos como el arco, el violín y darle ese pequeño toque que tú escuchas ahí, la esencia de la música Odam dentro de la propuesta musical. Y pues el caso de Jesús igual, ni hablar, o sea, él sí, desde el primer momento Melissa dijo, te tengo al iluminador, nada más que está en Ciudad de México. Platiqué con él, tuvimos una reunión virtual, inmediatamente me dijo, mira, tengo esta propuesta, ya vi tus ensayos, ya vi los elementos que usan, entonces podríamos utilizar unas lámparas con los mismos materiales que los objetos en escena, y pues funcionó. Me trajo un día entero buscando en mercados de Guadalajara esas lámparas que no hay aquí. Y así, o sea, creo que todo fue como un rompecabezas donde tienes las piezas perdidas y poco a poco las vas encontrando en el cajón debajo de la cama. Pero afortunadamente, a pesar de las complicaciones que tuvo el proyecto, siempre que encontrábamos a la persona que se iba a encargar de tal cosa, embonaba a la perfección. Un poco ya para cerrar esta plática, platícanos esta experiencia reciente que tuvieron en esta corta temporada en el Teatro Sergio Magaña de la Ciudad de México. ¿Cómo les fue? ¿Cómo los trataron? ¿Cómo fue? Que también es una cosa que yo platicaba contigo en su momento y que puede sonar un poco feo, pero pues es la realidad. ¿Cómo fue enfrentarse a un público que está mucho más acostumbrado a ver teatro y a ver propuestas totalmente distintas y que de alguna manera son mucho más exigentes con lo que ven en escena? ¿Cómo los fue? ¿Cómo los trataron? ¿Cómo nos trataron? En todos los sentidos nos trataron muy bien. Desde el momento que llegamos al teatro, creo que fue una calidez y una amabilidad tremenda. Aparte, un profesionalismo que pues te sorprende, ¿no? O sea, la disposición de todas las personas que están dentro del teatro para que las cosas funcionen. De hecho, desde antes de llegar, yo recuerdo que hablé con el maestro Chavira, porque íbamos a llegar un día antes del el primer ensayo técnico y montaje, con la producción desde la terminal. Entonces fue, oiga, ¿qué posibilidades hay de que dejemos la producción ahí? El lunes ellos no trabajan, como en todos los espacios. Y el señor inmediatamente movió lo que tenía que hacer para que pudiéramos llegar y dejar la producción. Entonces desde ahí ves la disposición que hay. La respuesta del público fue muy interesante, o sea, digo, hubo comentarios muy positivos y muy buenos y comentarios muy halagadores, pero también hubo esta parte de retroalimentación que es muy importante, o sea, de la gente que te dice, bueno, me gustó mucho la obra, creo que no entendí esta parte de la historia, creo que a lo mejor este aspecto podría mejorar, pero siempre desde una manera muy respetuosa, y que eso lo agradeces muchísimo, porque, pues sí, los halagos son muy bonitos, sales así todo esponjado, ¿no? Pero esta parte de que te digan que no está funcionando o que podría mejorar, creo que es algo que agradeces y valoras muchísimo, porque es lo que te ayuda a crecer y pues a ver la obra desde otra perspectiva en la que a lo mejor tú no la ves, pensando en que todo está bien, que está funcionando. O que la has visto tantas veces que uno mismo pierde objetividad sobre su propio trabajo. Exactamente. Estar viendo ensayos, sí. Sí, entonces en ese sentido nos fue súper bien. Creo que el contacto con otros colegas que están haciendo teatro, títeres o que están dentro de alguna disciplina artística y escuchar su opinión y sobre todo también escuchar su buena vibra, o sea, el decir, oye, qué padre que venga este proyecto. Tuvimos contacto con mucha gente de Durango viviendo allá y que para ellos fue muy interesante redescubrir quizá, o en muchos casos descubrir estas leyendas que no conocían. Sí había gente que, pues a lo mejor por la edad, por la experiencia, dices, bueno, pues las vieron, digo, yo creo que al menos la leyenda de Zahuatoba todos nos la topamos en los libros de geografía regional que te dan en la primaria, y mucha gente no se acordaba de la leyenda o no la ubicaba, y era, oye, pues también qué padre que haya un proyecto que rescate pues esta memoria desde la mitología. Entonces
Creo que eso fue un sentimiento muy bonito de decir, no estábamos tan mal en realizar este proyecto, que creo que sí hacía falta. Yo pocas veces he visto proyectos escénicos que aborden este otro lado de Durango, del que no debemos despegarnos, y que también es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, porque a final de cuentas está ligado a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Digo, el Cerro de Mercado es un ícono de la ciudad que se está perdiendo y tiene un valor histórico muy importante para los duranguenses. Entonces, qué padre rescatarlo desde la cosmogonía indígena, desde la mitología, desde la tradición oral. Alfredo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a este conversatorio. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tanto de tu trayectoria profesional como con el proceso de PAICAM. Pues yo nada más repetir algo que ya alguna vez dije. Tienes un gran equipo. Tengo la fortuna de conocer a todas las personas que integran tu equipo, y sobre todo son personas que son muy generosas, que como lo dijiste tú hace rato y como comentaste que lo dijo tu coreógrafo Héctor Morán, sí me imagino ese momento donde todo el mundo dijo, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto, y de alguna manera, como lo acabas de decir, es un rompecabezas donde cada quien con eso que trae adentro y que quiere compartir, fue que se hizo un gran equipo como fue el de PAICAM, pero que también es importante decir que no solamente basta con tener un gran equipo, sino que también hace falta una buena dirección, una buena persona que sepa encauzar y entender lo que significa la palabra proceso, para que el barco vaya hacia una sola dirección y que todos entiendan y quieran llegar hacia el mismo objetivo. Y me parece que eso es muy importante, porque también creo que hay mucha gente valiosa aquí en Durango que muchas veces se han conformado equipos interesantes, pero falta como esta claridad de hacia dónde van y de qué manera se llega. Y que es algo que es muy importante, creo, para las nuevas generaciones y que ha sido tema de varios conversatorios, es la palabra proceso como una de las palabras fundamentales para la realización de proyectos. Es nuevamente el trabajo, la constancia, el gusto por lo que uno hace, pero sobre todo la generosidad de compartir, de compartirse uno mismo de manera personal y después de compartir una historia con el público que va a visitar los teatros. Entonces a mí me parece que es algo muy bien logrado en este proyecto de PAICAM, y que sobre todo es pues reconocer tu trabajo como director y como líder de este proyecto, y que obviamente es una belleza cuando tienes un equipo que está en la misma sintonía del director y de la persona que lo lleva. Es una cuestión donde todo mundo va en el barco, todos lo entendieron, todos van a la misma dirección, y me parece que el resultado es un proyecto hecho, repito, con mucha generosidad y con mucho amor, me parece. Sí, creo que es una palabra clave, el amor que todo el mundo le ha puesto a este proyecto. Fíjate que, como un pequeño comentario para cerrar, yo recuerdo mucho la experiencia de Edwin, del primer maestro que vino. Pues bueno, Edwin Salas ahorita es pues sí, una autoridad dentro del teatro de títeres. Igual, pues el caso de la maestra Paloma. Y algo que a mí me llenaba mucho, que cuando se iban, ellos se quedaban con esta sensación de venir a trabajar con un equipo que dejaba a un lado como su ego y estaban dispuestos a entrarle a todo. Y un día, platicando en la Ciudad de México con el maestro Chavira, él decía, él nos platicaba, bueno, su experiencia de cómo ha mantenido el Teatro Sergio Magaña por 30 años. Y lo veías al señor con su lamparita llevando al público que llegaba tarde o que quería salir al baño. Un día estaba como un poco regañando a su equipo porque vio a Mimi y a Karen trapeando. Pero creo que eso es lo que ha ayudado también a que el proyecto funcione, que hemos dejado de lado somos actores, somos actrices, soy el director, o
sino que cuando hay que hacer las cosas, todo el mundo tiene la disposición de poner lo que sea para que el proyecto funcione. Y creo que también ha sido una clave, ¿no? Que es un proyecto que ha dejado de lado el ego para realmente entregarse a que el proyecto funcione. Y eso es como lo más bonito. Y bueno, ya para cerrar de mi parte, quiero agradecerte y quiero felicitarte el valor de mantener este espacio, porque me ha tocado, hemos tenido ya temporadas aquí de ver donde pues realmente dices, ¿cómo le haré, Isaac, para mantener este proyecto si ahora no salió ni para el camión? Y es algo que de fuera no se ve, que se puede criticar muchas cosas y no, es que esto y bla, bla, y por qué, y el espacio, o por qué hacen esto, pero yo creo que si la gente viera lo que cuesta mantener un espacio pequeño, pues es un espacio pequeño, pero perfecto para trabajar y para crear y para seguir soñando. Y de verdad que a pesar de una pandemia, a pesar de todas las dificultades, lo sigas manteniendo, creo que es algo que agradezco como colega, como director, que reconozco muchísimo y que de verdad admiro, porque me consta ver cómo te ha costado trabajo mantener la cafeta y que siga vigente. Y un esfuerzo como este de hacer un festival nacional, creo que es algo que pocos se atreven a hacerlo, pues ahora sí, desde tu trinchera personal, lejos de los apoyos, que bueno, los hay a veces y todo, pero nunca son suficientes para seguir en pie. Y muchas gracias, Isaac, y muchas felicidades. Muchas gracias, Alfredo. Sabes que obviamente no es la primera vez que te lo digo, pero aquí tienes tu casa. Esperemos que las personas hayan venido a ver El Pintor de Mariposas, que vengan a ver El Príncipe Feliz este domingo 31. 31. Que como dato así adicional, sí, el 30 de octubre es el aniversario de la compañía, entonces vamos. Hacemos fiesta. Aquí hacemos la fiesta. Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Ray. Gracias también a todas las personas que siguieron esta transmisión, un poco larga, gracias a los que llegaron aquí hasta el final. Seguimos con nuestros conversatorios y con nuestras actividades dentro de este primer Festival Nacional de Teatro Cafeta 2021. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.